es uno de los casos mejores documentados y evidenciados en la historia moderna de Europa. La envergadura de este affair es inmensurable. Las convenientes y sistemáticas fallas institucionales provocaron una indignación pública que se vio plasmada cuando 500.000 belgas salieron a la calle a decir basta de mentiras. Este caso representa uno de los episodios más oscuros y perturbadores de la historia europea, no solo por la brutalidad, sino también por las presuntas y evidentes conexiones con los círculos de poder. Lo que hace a este caso alucinante es la extensa cantidad de evidencia testimonial, forense y bien documentada que respalda cada uno de los hechos. El caso Dutroux era solo el ápice de una red mucho más amplia y oscura. Marc Dutroux solo era un peón, un soldadito que cumplía con la verticalidad del mando, es decir, con las órdenes que venían desde sus superiores, quienes se encontraban estratégicamente en las sombras. Y mientras Bélgica estaba completamente consternada, apareció el testigo X1, quien declaró por primera vez de forma anónima. Más tarde, la valiente testigo pondría nombre y apellido a ese anonimato, y fue cuando el mundo conoció a Regina Louf. El siguiente informe me llevó horas y horas de lectura, investigación y traducción del francés al español. Todo esto desemboca en un inexorable compromiso absoluto con las víctimas. Esto no es ficción, como te tengo acostumbrado en el canal. Esto es real. El siguiente testimonio es 100% real. Si bien va a ser una voz IA quien narrará el testimonio, espero que esto no le reste importancia ni credibilidad, porque dicha serie de deleznables acontecimientos están basadas en hechos 100% verídicos. Debo advertirte que lo que estás por escuchar abordará temas sensibles y muy fuertes que pueden resultar perturbadores o emocionalmente impactantes. Si sentís que estos temas te pueden afectar de forma negativa, simplemente abandona el video o toma el recaudo necesario. Hola, mi nombre es Regina Louf. Nací en 1969 y esta es mi historia. Mis padres me rechazaron de pequeña, enviándome a vivir con mi abuela, Cecilia Bernaert, en Knock, Bélgica, cuando tenía apenas 2 años de edad. Mi abuela era una mujer adinerada, dueña de un hotel, aunque este hotel en verdad era la fachada de un burdel. Mi abuela, Cecile, ya en la época de la Segunda GM, dirigía 2 burdeles, uno para oficiales y otro para soldados. Ahora el negocio de mi abuela estaba enfocado para clientes muy poderosos, políticos, nobles, banqueros, jueces, policías e incluido integrantes de ciertas familias reales. Pero a diferencia de sus antiguos emprendimientos, en lugar de mujeres que se ofrecían para saciar los placeres, generalmente masculinos, ahora en su lugar de ellas había niños, y yo misma formaba parte del catálogo de ofertas. Tortura, golpes con látigo, maltrato psicológico eran cosas de todos los días para mí. Mi abuela me gritaba frases funestas como: eres muy malvada, no eres nada, eres una prostituta, por esa razón tus padres te abandonaron. Ella vociferaba esta clase de afirmaciones mientras me metía mis dedos en agua hirviendo o me exponía a prolongadas duchas de agua fría. Yo tenía 4, quizás 5 años, y en ese momento mi abuela era mi proxeneta. Ella me enseñó todo lo que se necesita saber para satisfacer las necesidades de los clientes y para que la industria esté conforme. Ya te podrás imaginar lo que esto significa. Como mi caso, había muchas niñas más, de mi edad, a veces más pequeñas, a veces más grandes. Cuando me negaba a hacer tal o cual cosa, los perpetradores, entre ellos mi abuela y otros hombres más,
Traían delante de mí a una niña mientras la cortaban con navaja por todo el cuerpo y me gritaba cínicamente: ¿ves lo que provocas? ¿Ves lo que haces? Esto es tu culpa. Ella sufre culpa tuya. Tony, quien luego se convertiría en mi dueño, participó en innumerables actos dolorosos hacia mi persona, tan dolorosos, humillantes y abominables como aquellos actos que incluyen animales. Mientras se graban videos de estos actos y se me tomaba una cantidad ingente de fotografías, las cuales se añadían a un catálogo para ofrecer mis servicios. El tiempo pasó, yo era una prostituta y al fin ocurrió lo que por naturaleza tenía que ocurrir. Quedé embarazada y mi primera hija nació en febrero de 1979, es decir, cuando yo tenía 10 años. Mi abuela estaba en la cocina y le dije que estaba perdiendo agua, pero no me dijo nada. Me mandó al dormitorio. Yo me arrastraba, no podía soportar el dolor y me quedé en la cama en posición fetal, mientras cantaba para alejarlos miedo. Mi abuela llamó a unos señores que comparecieron en la habitación y me ayudaron a dar a luz en un escenario inimaginable. Haciendo un paréntesis en la historia, no voy a dar más detalles sobre el calvario del parto que sufrió Regina. Continuamos. 6 semanas después, mi hija desapareció y no la vi más hasta ese fatídico día en la fábrica Asco, la antigua fábrica de la familia Boas. Esa era la fábrica para mí, porque ahí se filmaron toneladas de videos. Era el lugar donde se creaba contenido para luego comercializarlo en la red, de la cual muy pronto voy a hablar. Volviendo a mi hija, no sabía que esa vez que la vería en la fábrica iba a ser la última. Mi hija fue torturada a la muerte delante de mis ojos. Los controladores evitaban que yo perdiera el conocimiento mientras ejecutaban sus maliciosos actos. En este evento estaban presentes Tony, Michel Nihoul, personaje importante en el caso Dutroux, Annie Bouty y 2 agentes de gendarmería. Sin embargo, muchas otras veces que estuve en la fábrica, había personajes famosos como Jean-Paul Dumont, Michel Van der Est, un controversial abogado, Nihoul, Dutroux, Wilfried Martens, hombre de Estado y ex primer ministro belga, Melchior Wathelet, ministro de Justicia que liberó pronta y negligentemente a Dutroux, quien luego perpetraría lo que todos conocemos, el barón de Bonvoisin y el mismo Tony, quienes años después se convertiría en mi proxeneta. Mientras todo esto pasaba, yo tenía una vida aparentemente normal, es decir, asistía a clases en una escuela de Gnoque y me juntaba con niños de mi edad, hasta que un día le comenté algo sobre los abusos a una compañera de clases. La madre de mi compañerita llamó a la directora de la escuela, que era una monja, y le contó la historia. La monja me llamó aparte y me dijo lo siguiente: Eres una fantaseadora, una mentirosa que busca llamar la atención. En ese mismo momento, la directora telefoneó a mi abuela y después de explicarle la situación le dijo: Lo siento, no debe ser fácil tener una nieta así. Ese día, cuando llegué a casa, fui colgada de un gancho y se me torturó hasta más no poder, durante horas. Era mi castigo por hablar con la gente del exterior sobre mi realidad que nadie conocía. Al no ser esto suficiente, mi abuela trajo a mi mejor amiga delante mío, mi mejor amiga que también era compañera del burdel, y fue torturada, mientras mi abuela decía: Esto es culpa tuya. ¿Vas a aprender a cerrar tu boca? Con el tiempo yo iba creciendo y la situación se volvía cada vez más insostenible para mi abuela. Ella temía que se supiera más de sus redes y que sus actos criminales y abominables salieran a la luz. Por ello me enviaron de nuevo con mis padres. Mis padres eran 2 seres que se detestaban entre sí y también me detestaban a mí. Algunos miembros de la familia estaban al tanto sobre los abusos a los cuales me vi expuesta toda mi corta vida, mientras que otros no. Pero lamentablemente, los que estaban al tanto solo hacían la vista gorda. A los 12 años, mi madre tuvo una oferta de alguien que quería comprarme. Una tarde, ella me presentó a Tony,
a quien obviamente yo conocía, y me dijo: A partir de ahora, Tony es tu dueño. Quizás te estés preguntando por qué reaccioné así. Y la respuesta es simple. Una de las reglas más cruciales que me habían enseñado era no reconocer nunca a ningún cliente en ningún lugar. Es decir, si me cruzaba azarosamente con un cliente en un lugar determinado, simplemente tenía que ignorarlo y hacer como si fuera un completo extraño. Los clientes siempre dan el primer paso. Yo solo tenía que seguir sus aborrecibles juegos. Al principio Tony fue muy atento conmigo, pero rápidamente exigió sexo a cambio de sus atenciones. Mi padre también hacía lo mismo conmigo. Él me compraba regalos a cambio de sexo. Y así, él comenzó un juego psicológico conmigo, que era más sofisticado pero no menos brutal que el de mi abuela. Tony empezó a llevarme a fiestas donde se practicaba el sadismo extremo. Las personas que asistían a estas fiestas, a algunas las conocía por sus nombres y a otros los había visto en televisión. En estas parturas había una competencia muy grande entre las chicas, porque lo único que queríamos era evitar el mayor dolor posible. La que peor se desempeñaba recibía la peor parte de la tortura, pero a su vez teníamos que cooperar entre nosotras, porque si alguna cometía errores, es decir, si lloraba, se negaba o hacía mala cara, las demás éramos responsables de eso y recibíamos una sesión de dolor adicional. Ya para el año 1982, intenté contarle a mis maestros de la escuela que había sufrido graves abusos y que mis padres eran cómplices. A priori tomaron mi historia seriamente y se dirigieron a mi casa a hablar con mis padres. Pero lamentablemente estos los convencieron de que todo era mentira. El tiempo pasaba y yo iba creciendo. A menudo se intercambiaban niños para cerrar tratos ilegales, mientras que los proxenetas tomaban fotografías durante estos eventos aborrecibles, como parturas, orgías, fiestas sádicas, etc. Yo me había convertido en una de las niñas preferidas de Nihul. Recuerda que Nihul estuvo involucrado estrechamente al caso Dutroux. Nihul me llevaba con él a importantes reuniones de negocios, recepciones, cenas y fiestas, para que pudiera estar cerca de las personas que él me señalaba. Estas personas compartían los mismos gustos indeseables, ya que todos eran abusadores de menores. De esta forma, Nihul les recordaba a estos tipos que no había salida. Tony también estaba involucrado en chantajear a la gente de esta manera. Yo era llevada regularmente a una residencia en Bruselas, en donde había escondidas estratégicamente un montón de cámaras. A nosotras se nos enseñaba dónde estaban estas cámaras, ya que nuestra misión era la de colocar a los clientes de tal manera que sus caras estuvieran completamente visibles durante las relaciones. En esa época no era posible girar la cámara o hacer zoom, porque si se hacía esto, se corría el riesgo de que los clientes oyeran el ruido de los mecanismos. Por ende, se nos obligaba a provocar a estos clientes para que ellos fueran lo más salvajes posible hacia nosotras. También se nos ordenaba generar una conversación breve con estos tipos, en la cual ellos reconocieran que estaban teniendo un coito con una chica menor de edad. Desde que tenía 7 u 8 años, Nihul me llevaba con él para chantajear a ciertos personajes. Yo tenía que rondar, es decir, coquetear, con un determinado cliente. Tengo que admitir que me gustaba hacerlo. Disfrutaba ver sus esfuerzos por evitarme a toda costa. Luego se nos sacaban un montón de fotos, donde yo estaba junto a estos personajes importantes en ciertas poses sugerentes. Yo sonreía con ganas, mientras que los clientes sonreían de muy mala gana para posar en las fotos. Las miradas que se intercambiaban entre el personaje fijado y el tipo que tomaba las fotos no tenían precio. El cliente sabía que ese era el momento donde estaba atrapado. Para siempre. Durante la noche eran los jefes, y ahora eran insignificantes presas. Todo estaba registrado. Todo es todo. Pero
Te estarás preguntando, ¿cuál era el objetivo de todo este desvarío? Hay una palabra que lo resume todo: chantaje. La palabra que muy pocas veces se menciona: chantaje. Esto lo comencé a entender cuando tenía 13 o 14 años. Entre los perpetradores, esto era una manera de obligarse mutuamente a cumplir con los acuerdos y contratos no escritos con un enorme poder vinculante. Porque una vez que te acuerdas con un niño, estás marcado para siempre. Recuerdo las palabras de un perpetrador. Nada sabe mejor que un niño. Y ahora entiendo perfectamente por qué lo decía. Esta es la mejor manera de hacer nuevos contratos entre el mundo empresarial y el mundo político. Contratos entre empresarios, subsidios, fraudes, licencias, creación de empresas falsas, contratos criminales con el tráfico. Todo es posible, y cuando digo todo es todo. Y además tienen la seguridad que esos contratos se van a cumplir a rajatabla. Otra de las técnicas que practicaban estos tipos era la siguiente. Invitaban a una fiesta a una persona que les era útil e indispensable para un determinado objetivo. Cenaban juntos mientras charlaban y reían. Todo era normal. Una vez que el tipo estaba borracho, le proponían asistir a una fiesta. Generalmente los tipos asisten y son llevados a toda clase de fiestas. Esta clase de gente de la capa superior de la pirámide están más que acostumbrados a recibir ofertas de prostitución. Apenas ingresaban en la fiesta, se les mostraba prostitutas de entre 16 y 18 años, es decir, con una edad sexual madura. Y a partir de allí se pasaba a la fase 2 del plan, es decir, se les daba más alcohol mezclado con algún tipo de droga, como la cocaína. El objetivo final era llevarlo a una habitación donde, en lugar de una prostituta de 18 años, había una chica de 12, 13 o 14 años, como yo en ese entonces. Y a partir de ahí, mi misión era simple. Tenía que meterlo a la cama conmigo. La escena se filmaba en secreto y servía para chantajear a los hombres y así cumplir con cualquier tipo de objetivo. La mayoría de los sujetos se daban cuenta después del tremendo error que habían cometido, pero para ese entonces ya era demasiado tarde. Estaban atrapados de por vida. Ya para el año 1984, Tony me dijo algo que iba a ser el detonante que me iba a salvar la vida. Él dijo: Cuando tengas 16 años, podrás vivir conmigo. Me convencí de que él tenía planes para matar, por lo que comencé a buscar una manera de escapar. Afortunadamente, en medio de la confusión, conocí a Erwin, quien se convertiría en mi futuro esposo y padre de mis hijos. Cambié de escuela y Erwin me siguió solo para protegerme. En 1988 se casó conmigo, aunque el abuso por parte de Tony no se detendría. Un día antes de la graduación nos casamos. Al mes de vivir juntos, comencé a revivir los terribles momentos y tuve pesadillas continuas. Fue duro, muy duro. Lo único que podía hacer era buscar ayuda profesional. Y los psiquiatras me diagnosticaron TDI, trastorno de personalidad múltiple, hoy conocido como trastorno de identidad disociativo, algo muy normal y consecuencia de los tremendos abusos. Fue gracias a la ayuda por parte de los médicos que me abrí a contar mi historia, cada vez con más detalles, y en donde fui integrando poco a poco a mis alter ego. Los médicos eran muy optimistas con mi caso y decían que en algún momento iba a poder recuperar mi mente única. Cuando el cuerpo y el alma se exponen al maltrato, la mente tiene un mecanismo de defensa. La mente simplemente se va cuando experimenta el terror continuo. Kenny era mi alter joven quien lidió con un montón de tortura. Stone era uno de los alters más duros, que respondía a Tony y que sabía manejar los miedos. Joer, la prostituta que satisfacía a Tony y a los demás clientes. Moon, nacida para lidiar con el frío extremo, y Meishe, que era la niña inocente y sensible. Con el tiempo y gracias a los psicólogos y psicólogas que me acompañaron, y gracias también a los policías que siempre creyeron mi historia, y gracias a todas las personas que confiaron en mí,
hoy puedo decir orgullosamente que me conozco muy bien a mí misma y que me pude recuperar, aunque haya sido un proceso muy traumático y doloroso. Pese a que mis testimonios fueron ridiculizados, menospreciados y la prensa se puso convenientemente en mi contra, pese a todo eso, pude salir adelante. La polémique s'amplifie dès que Regina Louf lève son anonymat. Deux camps appelés croyants et non-croyants s'affrontent sur l'existence des réseaux. Ceux qui réfutent le témoignage de X1 haussent le ton. Comment est-ce possible d'avoir passé des nuits à interroger cette fille qui ne disait rien? Rien, sinon des élucubrations à caractère pornographique impliquant des personnalités célèbres du moment. Première hypothèse, Madame Louf dit une partie de la vérité et il faut que l'enquête détermine ce qu'il y a de vrai et qu'on aille jusqu'au bout. Deuxième possibilité, elle a un chromosome en plus, une case en moins, elle n'a vraiment pas la plénitude de ses facultés mentales et alors on se pose des questions sur l'enquête. Comment des enquêteurs ont-ils pu se laisser abuser par une demi-cingle? Op een bepaald moment was er zelfs geen sprake meer van. Ce n'était même plus deux clans qui s'affrontaient. Il y avait seulement quelques individus qui me croyaient et le grand public qui était convaincu que j'étais complètement folle. En el momento que el caso Dutroux tomaba fuerzas y era noticia mundial, Regina identificó que era el momento ideal para declarar, porque no solo conocía muy bien a los implicados, sino que tenía información extremadamente valiosa. Regina se convertiría en la primera de 11 testigos en hablar sobre la mierda que se esconde detrás de la escena y de las redes de pederastia en Bélgica y en toda Europa. Desde mi tierna infancia fui utilizada en las redes. Esto incluyó a mi abuela, padres y mi proxeneta. Tony, jueces de alto rango, uno de los políticos más poderosos de Bélgica, ahora fallecido y un banquero muy influyente. El testimonio de Regina fue de vital importancia en el caso Dutroux. Pero, seguramente te estarás preguntando, ¿cómo estamos seguros que Regina no miente? Enumeré algunas de las evidencias y no todas, ya que de lo contrario la lista se haría muy extensa. Al comienzo sus padres negaron todas las declaraciones de Regina, diciendo que era una mentirosa, una sinvergüenza, etc. Pero luego de que sean afrontados por la gente y la prensa honesta, los padres admitieron que era verdad lo que ella decía. Admitieron que Regina conocía a Tony desde los 12 años y que todo fue bajo su consentimiento. Pero, ¿qué consentimiento puede tener una niña de 12 años? No obstante, sus padres admitieron también que le otorgaron libre acceso a Tony a su casa, entregándole una copia de la llave. Tony ingresaba en la casa y se dirigía directamente al dormitorio de Regina. Esto avalaría la acusación que hizo Regina, es decir, que fue vendida por sus padres. Regina proporcionó información precisa sobre la existencia de estas redes organizadas. Su testimonio, aunque ridiculizado, ayudó a establecer conexiones entre Dutroux y otros individuos involucrados en actividades delictivas, lo que amplió el entendimiento de la magnitud del problema de la infantil en el país. Ella proporcionó información exacta sobre víctimas. La muerte en la champiñonera. Regina admitió tener conocimiento de esto, y los investigadores que se tomaron en serio las palabras de Regina las relacionarían directamente con los hechos. La descripción general que X1, es decir Regina, hace de la fábrica de champiñones, donde Christine fue asesinada, es exacta. El antiguo propietario del sitio y su hijo estuvieron de acuerdo con la descripción que hizo Regina. El hijo del antiguo propietario le dijo a la televisión holandesa: las puertas. Teníamos puertas muy especiales hechas a mano. Puertas antiguas con adornos que ella describió perfectamente. Ella dibujó una chimenea y la sala de estar. También diseñó el rosetón a la perfección. Lo que declaró encaja perfectamente con el lugar. Es imposible. Esa chica ha tenido que estar ahí, si no es imposible de que supiera tanto. Lamentablemente el complejo fue demolido en 1989 y con él toda la historia se volvió cenizas. Además, Regina dijo que Marc Dutroux estaba presente en el abominable asesinato. También agregó que había un bidón y una cuerda. Efectivamente, tiempo después, la policía encontró un bidón y una cuerda.
Regina dijo que Christine fue atada de una manera particular y precisamente así fue encontrada. Y estos solo son el 50% de los detalles. Y lo más triste de todo esto es que la policía dijo que Regina no estuvo en el sitio del crimen. Precisamente eso fue lo que hicieron. En 1991, Jathryn de Kuyper desapareció la noche del 17 de diciembre de 1991. Fue encontrada muerta 6 meses después, es decir, el 6 de junio de 1992. El 2 de febrero, Regina reconoció a Jathryn de Kuyper a partir de una serie de fotografías que le tomaron. Regina explicó cómo esta chica fue llevada a un castillo y posteriormente asesinada por un grupo de personas que incluía Tony, Nihul y Bauti. Lamentablemente tengo que parar acá, porque la madriguera es profunda, demasiado profunda. Las conexiones están, la evidencia está. Te recomiendo que sigas investigando este caso ya que la última palabra la tenés vos. Más tarde, entre 300.000 y 500.000 personas se reunieron en Bruselas para reclamar justicia, para decir, ¡basta! El engaño era evidente. La mentira y la impunidad golpearon a toda Bélgica y a todo el mundo. La investigación de estas redes fue cuidadosamente desmantelada gracias a la negligencia y corrupción de jueces y policías. La tendencia era muy obvia, el encubrimiento. Mientras tanto, la desinformación decía presente porque el objetivo era uno: desmantelar toda la investigación para sofocar la revelación de una red aún más grande y perversa. Con el paso del tiempo, la verdad empuja para ver la luz por primera vez. La verdad se manifiesta a través de los hombres y mujeres valientes y desinteresados, quienes se atreven a ser vanguardistas y dejaron los cimientos bien plantados, para que la construcción siga.